Para hacerse cargo del cuerpo de la niña, el hombre aprovechó el hecho de que no había nadie alrededor y obligó a la niña que estaba a punto de ir a la escuela a subir al automóvil. Luego usó un puñetazo para noquear a la chica. Luego condujo el automóvil a Yangchang y pronto el camión entró en una villa. Para evitar que la niña se despertara repentinamente y viera el entorno circundante, el hombre la envolvió con fuerza con una manta y luego la arrojó a una pequeña habitación secreta. Después de hacer todo esto, el hombre cerró la puerta y sacó el pasaje secreto. Y selló el pasaje secreto con el mecanismo en un lado. Finalmente salió del sótano y cubrió la entrada del sótano con una tabla de madera. De esta manera, Annie, de 10 años, desapareció del mundo por completo. Pronto se despertó. Mirando el entorno desconocido que la rodeaba, Annie estaba asustada. Ella seguía llamando a la puerta para pedir ayuda, pero no recibió ninguna respuesta. Annie estaba desesperada. Annie, de 10 años, no sabía lo que había pasado. Pronto el hombre abrió la puerta. Annie miró a este extraño y tuvo miedo. El hombre puso una pequeña cama para Annie en el suelo y le dijo a Annie que durmiera aquí hoy. «Quiero ir a casa con mamá». Escuchando la petición de Annie, el hombre cerró la puerta con enojo. No pudo evitar quitarse el abrigo, ponerlo en una bolsa de plástico e hizo una almohada simple para sí mismo. Pronto pasaron 3 días. Con el fin de cultivar la base emocional con Annie, George comenzó a contar historias de Annie antes de acostarse. Al ver a Annie gradualmente volverse obediente, George estaba muy satisfecho. Al mismo tiempo, la policía de afuera registró la ciudad para encontrar a Annie. La madre de Annie vio las noticias sin un sonido. Lloró todo el día. Se arrepintió de no dejar que Annie fuera sola a la escuela. Y Annie, que fue encarcelada, la extrañaba mucho. Escribió una carta a su madre con lo que había aprendido en su vida. Le pidió a George que se lo diera a su madre y le dijo que no se preocupara. No sé lo ingenua que era. Cuando George vio que Annie quería irse a casa, inmediatamente le dijo a Annie que era una niña no deseada. Número 2. ¿En serio? Bueno, no lo creas entonces. Pero nadie pagó nada por ti. No tengo dinero. ¿Por qué no elegiste una familia rica? Bueno, tus padres solo tienen que ir al banco. Es todo lo que tienen que hacer. Cada banco desembolsa dinero por secuestros. No se preocupan por ti porque no vales la pena para ellos. Sí, es verdad. Sí, lo es. Es verdad. George no se rindió después de regañar a Annie. Puso la cabeza de Annie en el agua para castigar a la otra parte. Después de desahogar toda su ira, George sacó la habitación secreta. Justo cuando estaba tomando café con su madre, la policía que estaba buscando también llegó a la puerta. Al ver a la policía buscando sin un sonido, George entró en pánico, porque en ese momento, la policía estaba de pie en la entrada del pasaje secreto. Pero ante el interrogatorio de la policía, la respuesta de George no se filtró. Esto alivió rápidamente a la policía de su sospecha. Annie, a quien buscaban, estaba bajo sus pies en ese momento. Era el día 183. Annie se adaptó gradualmente a la vida en la habitación secreta. Ella imitaba al maestro y le enseñaba ropa, pero nunca renunció a la idea de escapar de la habitación secreta. Dibujó un portero para la puerta. Imaginó que un día podría abrir la puerta con ella y dibujar un gatito en la pared para acompañar a su yo solitario. Finalmente, un día, a Annie se le ocurrió una idea inteligente. Se puso pasta de dientes en el brazo y le dijo a su pareja cuando George le estaba enviando comida que tenía una enfermedad grave de la piel y que necesitaba salir a recibir tratamiento. Pero, ¿cómo podría el truco de un niño así engañar a un adulto? Annie se detuvo de repente. Para hacer que Annie renunciara por completo a la idea de escapar, George la llevó a ver la puerta de hierro del pasaje secreto. Y como castigo por mentir esta vez, la cena de Annie fue cancelada. De esta manera, Annie pasó 4 años en la habitación secreta. Debido al largo hambre, también cambió de una niña gordita a una joven vieja y delgada. Para conseguir comida, siguió complaciendo a George, pero a cambio, el interminable lavado de cerebro de George. Annie, que no tenía otra opción, solo podía beber agua fría para recargarse. Luego regresó rápidamente a la pequeña cama y se quedó quieta. Ha llegado el momento del día 1695. Annie dio la bienvenida a su primer regreso a casa. La ignorante Annie estaba en todas partes. George se sentía repugnante. Maldijo y dejó que Annie subiera las escaleras para limpiar. Y esta es la primera vez que Annie sale de la habitación secreta después de haber sido encarcelada durante más de 1000 días
y ver el sol tan esperado. Annie estuvo aturdida por un tiempo, pero bajo la amenaza de George, Annie tuvo que venir al baño para limpiar rápidamente. Para evitar que Annie escapara, incluso Annie se bañó. Tenía que mirar a un lado. Sin saberlo, a pesar de que era tan cautelosa, al día siguiente, su madre todavía estaba sobre ella. Encontró un pelo largo dorado. Su madre pensó que su hijo tenía una novia. Ante el interrogatorio de su madre, George parecía muy nervioso. Para evitar que tales incidentes vuelvan a ocurrir, le cortó el pelo largo a Annie sin decir una palabra. Debido a tantos años de tortura, Annie no se atrevió a resistirse un poco. Pronto fue el día 1837. Era el día de Navidad. Annie arregló cuidadosamente su propia pequeña habitación para que no pudiera separarse del mundo exterior. Y George también entró en la habitación secreta para pasar esta Navidad con Annie. También le dio a Annie. Annie estaba tan feliz de que George tomara una cámara de video y grabara todo el proceso de darle un regalo a Annie. Pero cada vez que las festividades de la familia eran personales, a pesar de que habían pasado tantos años, Annie todavía pensaba en su familia. Ya no tienes familia, ¿lo entiendes? Porque soy tu familia. Soy tu padre, soy tu madre, soy tu abuela. Yo soy todo para ti, porque yo te he creado. Incluso para hacer que Annie olvidara por completo el pasado, también le dio a Annie un nuevo nombre, Quijoa. Y el otro lado de la familia de Annie nunca la olvidó. La abuela tejió personalmente un suéter para ella. Solo esperaba que cuando Annie regresara no se conmoviera. La madre de Annie ha estado viviendo en el arrepentimiento. Lloró todo el día. Cuando Annie creció, la pequeña habitación secreta ya no era suficiente para ella. George trajo a Annie para decorar el ático, pero pronto se enteró de que Annie todavía anhelaba el mundo exterior. Angry George finalmente reveló su verdadero propósito. Puedes dormir arriba esta noche. Conmigo. Por la noche, George llevó a Annie de vuelta a su habitación. Para evitar que Annie huyera, ató las manos de los dos firmemente juntas. En un abrir y cerrar de ojos, era el día 2. 029 Annie ya era como una esposa que se ocupa de la dieta de George. Bajo el lavado de cerebro y la presión de George, se volvió cuidadosa, porque un poco descuido es una comida. Además, para controlar mejor a Annie, George redujo la dieta de Annie nuevamente. Incluso si Annie recogiera algún residuo en el suelo, George trataría de hacerla vomitar. Con el paso del tiempo, Annie aceptó gradualmente la realidad. Esto hizo que George estuviera muy satisfecho. Poco a poco comenzó a sacar a Annie. Pero Annie afuera todavía no podía evitar mirar por la ventana. Y George la interrumpía sin dudarlo. Pronto llegaron al supermercado. Annie siguió la petición de George y silenciosamente llevó un barril más pesado que él. Pero cuando se dio la vuelta, George se había ido. Esta era la mejor oportunidad de Annie para escapar. Pero años de represión hicieron que Annie tuviera miedo de actuar precipitadamente. Cuando decidió buscar ayuda del tendero, George se acercó con un espejo roto. De esta manera, Annie cortó su propia oportunidad de escapar. Mirando al tendero que se fue, no pudo soltar su corazón durante mucho tiempo. Annie, que regresó a la habitación secreta, todavía se arrepintió. Pero en este momento escuchó el caso perdido que se transmitía por la radio. Debido a que no hubo ni idea durante 6 años, la policía decidió darse por vencida y resolver el caso de inmediato. Después de escuchar la transmisión, Annie se derrumbó por completo. Su mente mostró un pensamiento claro. Encendió la estufa eléctrica y apiló papel higiénico. Después de una prueba de alta temperatura, toda la habitación secreta pronto se volvió ahumada. Annie se acostó tranquilamente en la cama y esperó a que el oxígeno se agotara para respirar. Pero Annie decidió darse por vencida. Rápidamente sacó la estufa eléctrica. Para no dejar que George se enterara, también roció mucho rocío de flores. La habitación secreta era tan pequeña que no podía disipar completamente el olor. George lo olió tan pronto como entró. Mirando a Annie, que estaba aterrorizada, inmediatamente se dio cuenta de que Annie quería suicidarse. Luego golpeó a Annie. En su mente, Annie es su esclava. Sin su permiso, Annie ni siquiera podía elegir la muerte. Llegó el momento del día 2847. George, que amaba el esquí, llevó a Annie a la montaña de nieve. Pero a mitad de camino, Annie dijo que quería orinar. George, que no tenía otra opción, tuvo que llevarla al baño. Pero George, cuidadoso, estiró el cuello para preguntar si había alguien en el baño. Después de asegurarse de que no había nadie allí, permitió que Annie entrara.
Justo cuando Annie estaba pensando en cómo escapar, escuchó el sonido del agua al lado. Así que salió corriendo con los pantalones levantados. Esta vez no dudó en absoluto. Le dijo a la otra parte que fue secuestrado. Esperaba que la otra parte pudiera ayudar a llamar a la policía, pero desafortunadamente la otra parte era sorda y tonta. No sabía de qué estaba hablando. De esta manera, Annie perdió la oportunidad de escapar de nuevo. Llegó el momento del día 2908. Este día fue el cumpleaños número 18 de Annie. George también le compró a Annie un pastel. Realizó una simple fiesta de cumpleaños para Annie. No mucho después, George le dijo a Annie que iba a vender el tren. Le pidió a Annie que limpiara el tren. Cuando Annie subió al tren que la llevó al infierno de nuevo, estaba muy triste. Pero cuando estaba limpiando, de repente descubrió que la puerta no estaba completamente cerrada. En este momento, George estaba hablando con el comprador sobre el precio. Se dio cuenta de que esta podría ser la mejor oportunidad de escapar. Bajó suavemente la aspiradora en su mano y salió corriendo por la puerta sin dudarlo. Aunque Annie tuvo una mala nutrición durante mucho tiempo, el fuerte deseo de sobrevivir la hizo explotar con una fuerza asombrosa. Cruzó la selva y corrió hacia las afueras, hasta que se encontró con la casa de un granjero. El anciano la acogió y la abrazó fuerte. Y este día pasó a ser el día 3096 después de que Annie fuera encarcelada. La policía que la recogió inmediatamente se apresuró. Cuando Annie dijo su nombre, la policía se sorprendió. Inmediatamente notificaron a la madre de Annie. Hasta entonces, Annie finalmente escapó de las garras. La película se basó en los hechos reales que conmocionaron al mundo en 1998, cuando la niña australiana Tasha Carmup fue secuestrada y encarcelada por un hombre pervertido durante 8 años. Nunca renunció a su búsqueda de la libertad y la esperanza. Al final, logró escapar en el día 3096. La realidad es mucho más cruel que la película. Cuando Tasha Carmup fue encarcelada, sufrió un trauma psicológico. Tenía miedo de usar el resto de su vida para sanar. Y el hombre pervertido George descubrió que la niña había escapado. También sabía que no tenía forma de volver al cielo. Mirando el tren que venía a toda prisa, eligió acostarse y terminar su vida como una bestia. Manos en manos, abrazando todo tipo de vida.